Muy buenas noches a todas y a todos. Nuevamente ONG Winculafken compartiendo conocimiento. Y hoy tenemos un grandísimo invitado, Así es. hermano argentino. Muy buenas noches, Damián. Qué gusto tenerte. Damián, ¿Cómo buenas están? Muy noches. buenas noches. El placer es todo mío. Muchas Gracias. gracias por la convocatoria, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Damián, Esperaba, gracias a ti. esperaba atentamente que algún día me llegue y me toque a mí. Y llegó ese Me día. dejaron, para- me Llegó dejaron, ese me día, dejaron, amigo. me dejaron esperar ahí, en el freezer. Oh, qué bueno, para nosotros un honor tenerte aquí. Vamos a conversar un poco de cultura, medio ambiente y esta deconstrucción patrimonial, que es un concepto que estamos trabajando en realidad. Muy Alejarnos un bien. poco del Así patriarcado, es. olvidémonos de esos antiguos conceptos. Esa es la Bueno, idea. pero ya desde el punto de vista, ya desde el punto de vista de cómo lo planteas, Daniel, hay que deconstruir todo, que sería Eso. otra idea también. Pero hay que deconstruir todo. Bien, por ejemplo, te voy a hacer un comentario para romper el hielo. Eh, Acá en Argentina se dice que los pelados que tienen barba son mala onda, tienen mala actitud. Y yo a vos te veo muy sonriente, muy divertido, todo. Así que automáticamente podríamos empezar a deconstruir el pensamiento y el razonamiento radical ya de que todos los pelados con barba tienen mala onda. Claro. Bien, Y se dice así que ya también de podríamos cordera. arrancar con eso. Ya rompimos hoy, estamos deconstruyendo, así que imagínate. Oh, Bien, excelente, bien, bien, excelente. bien. Empezamos con el pie derecho. Vamos a hacer una pequeña presentación. Él A ver, es abogado y académico, profesor de Derecho Internacional, opa, viene aspectos, alguien importante. aspectos internacionales y derechos humanos de la Universidad de Belgrano y de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Vocal en la Unión Argentino-Chilena por la integración jurídica del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. ¿Alguna prevención, Damián? Te veo No, estoy, inquieto. estoy, estoy tratando de ver quién es porque me parece que lo conozco. Me estás tirando todas cosas que conozco, dale. Se parece, se parece. Además es miembro del equipo internacional de estudio, investigación y producción científica, Policía, Democracia y Sociedad del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y actualmente Conozco. cursando doctorado en Derecho Constitucional en la misma casa de estudios. Qué placer tenerte acá, Damián. No, el placer es mío. El Ay, placer es mío. Muchas gracias por la presentación. A mí las presentaciones es lo único que me sonroja. Después si hablan sobre cualquier cosa, pero lo único cuando hablan de uno medio como que, viste, te sentás así, decís qué hago mientras, te pones a hacer gestos, viste, así, haces chistes, pero en realidad son nervios nada más de que le lean el currículum. Yo prefiero que lo lean antes de que yo llegue o que lo pongan abajo. Entonces ya está. Pero bueno, muchas gracias, a agradezco ti, mucho. Gracias Damián, a a ti, ti, gracias. gracias. Agradezco mucho. Por lo que veo estamos todos abrigados, así que no estamos Sí, en el mismo lugar del mundo, pero estamos en lugares parecidos porque estamos todos con frío. muy helado por acá. Está muy helado por acá, por el sur de Chile. Así es. Así que Y acá bueno, igual, supuestamente, según mi computadora, hace unos 11 grados, 13 grados. Que es poco en comparación con los 5 o 6 grados que deben tener ustedes, pero digo, bueno, sí, sí, no, acá. ya se nota. Y aparte, si Es es un lugar muy abierto, ahí un el frío ahí refrigerador acá. pega más. Sí, sí, sí. Así que Muy bien, muy bien, muy vamos a bien. las preguntas, vamos a Vamos lo que nos entonces convoca. a lo que Ah, nos yo pensé que, convoca. no sé, como que íbamos a hacer algo así como un cachondeo primero. No, para nada, vamos directamente al hueso. Sería ante todo. Sería ante todo. Bueno, ahí está, es así. Vamos Y ya, con cultura entonces. vamos con cultura. Ya, yo igual voy Opa. a poner la cara de... Ya. Esta pregunta va dirigida precisamente hacia una situación que nos preocupa bastante dentro del contexto de la pandemia COVID-19. No sé allá en Argentina cómo será la situación, pero al menos acá en Chile, los museos, los parques nacionales, centros culturales, teatros, cine, se mantienen cerrados desde el inicio de la pandemia, salvo algunas localidades donde ya están en otra fase, ¿ya? Mientras no salgamos de la fase uno, 2, cuarentena o transición, que se llama acá también la fase 2, van a permanecer cerrados. Eso obviamente, además de el tema del confinamiento a los niños, cierto, que se mantienen en sus hogares producto de la pandemia, ha producido una desconexión con aspectos culturales y aspectos educacionales.
Eso dentro del plano nacional, pero en lo internacional no se ha visto al menos, o no lo hemos percibido así, que organismos internacionales estén muy preocupados de la situación acá en Chile, de cómo se está generando una desconexión con la cultura. Y hacia ese lado, hacia ese aspecto donde queremos plantear esta pregunta, amigo. Según tu expertise, tus conocimientos y también lo que has podido ver en la vida diaria, ¿qué opinas de la labor que organismos internacionales relacionados con la cultura y también con la educación ha tenido en tiempos de pandemia? Por ejemplo, UNESCO, OIT u otras. Bueno, gracias por la pregunta primero. A ver, en cuanto a lo que tiene que ver con estos organismos internacionales, principalmente los que vos nombrabas recién, ¿no? O sea, sabemos que la UNESCO tiene como eslogan, por decirlo de alguna manera, construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres, ¿no? Entonces, de alguna manera uno espera, y a esta altura podríamos decir, esperábamos, bien, una participación de la UNESCO un poco más fuerte, ¿no? Al menos desde aquí digo, esperamos que la respuesta por parte de la UNESCO sea como más presencial, por decirlo de alguna manera. Sí, obviamente hubo dictámenes o hubo opiniones que partieron desde la UNESCO en cuanto a lo que tiene que ver con a la vuelta a las escuelas en cuanto antes posible, ¿no? Fomentar la solidaridad en la educación, la ciencia y el conocimiento, aún en estos tiempos de COVID, bien, pero desde lo que de alguna manera plantea la UNESCO es todo lo que tiene que ver desde la interrupción a la recuperación, bien. Entonces, hace como una especie de miento, por decirlo de alguna manera, eso, del cual obviamente todos pueden ingresar a través de la página de la UNESCO y pueden saber un poco sobre qué es esto de la interrupción y la respuesta educativa a ello, ¿no? Porque digo, ya los dos países, ¿no? En esto, un año del inicio de la pandemia del COVID-19, justamente más o menos la mitad de los educandos del mundo están afectados por el cierre de las escuelas. Particularmente en Argentina, la cosa es, bueno, obviamente está ceñida o está señalada por lo que es el federalismo, que las provincias toman como determinaciones muy particulares. Si bien la orden del gobierno nacional, por ejemplo, fue el cierre de las escuelas, hace distinciones en aquellas provincias en las cuales, o en aquellos distritos en los cuales hay, se puede decir, más posibilidades de abrir las escuelas por una cuestión de tener menor circulación del virus o haya menor índice de contagiosidad o de mortalidad y demás. Pero principalmente a lo que también se le ha prestado atención, y creo que también tiene que ver con esto, es a la respuesta de los sistemas de salud. Bien, Argentina hoy por hoy, y hace un rato lo conversaba en un vivo en Instagram, Argentina hoy vive dos episodios por decir, muchos, ¿no? Pero, además de la emergencia económica que Argentina ya conoce desde que existe probablemente, cuenta también con una emergencia sanitaria dictada en diciembre del 2019, o sea, previo a lo que tenía que ver con el COVID, ¿bien? El estado de los hospitales y demás. A eso le sumamos también una situación de emergencia en cuanto a lo laboral, no solamente a las condiciones, sino también en cuanto a lo que tiene que ver con la cantidad de despidos. Entonces hubo dos decretos muy importantes dictados en diciembre aproximadamente del 2019, repito, previo al COVID, bien, donde ya señalaba que íbamos a estar en una situación de emergencia. El COVID pareciera como que vino como a terminar de meter el dedo en la llaga, ¿no? Como a terminar de lastimarnos, mostrarnos que el sistema de salud en Argentina, en la mayoría de los lugares, para no decir en casi todos, se ha saturado con cierta regularidad, o sea, con cierta facilidad. Bien, hemos tenido que recibir hemos recibido donaciones de respiradores, se han creado salas de alguna manera de terapia para especiales en lo que llamamos nosotros los containers, han hecho lugares específicos para hisopados, vacunación, se han hecho hisopados en clubes de fútbol, ya que estaban cerrados y se habían suspendido las actividades deportivas. O sea, digo, si bien se ha puesto a disposición todos los espacios, es cierto que el sistema de salud, bien, por ejemplo, estaba bastante mal. En cuanto, si tengo que hablar sobre la cultura, bueno, la cultura obviamente, lamentablemente, quedó como un poco para el final, ¿no? En el medio la educación, ¿no? Pero digo, si hablamos de cultura, los museos fue lo primero que se cerró, ¿no? O sea, ya el Museo, por ejemplo, Histórico Nacional, o sea, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación,
ya había sacado un comunicado apenas empezó que dice: informa que frente a la situación sanitaria por los casos y transmisión del COVID-19 en el país se ha dispuesto el cierre de todas las actividades públicas en los museos nacionales ubicados en la ciudad de Buenos Aires, así como en los centros culturales Kirchner y otros. Entonces, automáticamente ya se había cerrado todo. Después hubo algunos museos o algunos espacios que de alguna manera intentaron hacer, por ejemplo, convocatorias a espacio abierto y demás, bien, que de alguna manera se podría decir como para paliar, ¿sí? Como una especie de placebo, bien, de la situación que en realidad estábamos viviendo, ¿no? O sea, la situación cultural en nuestro país está lastimada y obviamente es de muy difícil recuperación. Paso a la educación porque sé que tenemos tiempo. Que tenemos poco tiempo. La educación, la mayoría de las escuelas cerradas. Bien, hoy por hoy hay, por ejemplo, en la capital, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que conocemos como Capital Federal, que es a la que vienen, pues normalmente cuando vienen a pasear a Buenos Aires van a la capital, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, tiene las escuelas abiertas durante periodos muy cortos, hace poco estuvieron cerradas, pero fue el distrito que yo creo que debe haber tenido más cantidad de días de clases presenciales, mientras que en la provincia de Buenos Aires y en otros lados siempre se trató de clases virtuales, lo cual eso demostró una gran deserción de los alumnos y obviamente, bueno, lo que lleva a la educación virtual, no estar preparados para ello, y una gran cantidad de alumnos que hoy por hoy, no sé, llegan a los 6, 7, 8 años y todavía tal vez no saben leer. Así que es una situación bastante severa y creo que los organismos internacionales podrían haber hecho mucho más. En cambio, la mayoría de los datos, información y demás provino o del Estado o de organismos privados, ¿no? O sea, las mayores ayudas tal vez vinieron de quienes menos se las esperaban. Sí. Pero bueno, es una opinión. Ya. Muchas gracias, Damián, muchas gracias. Estábamos viendo acá que hay un problema con la cámara, que solamente aparecemos nosotros. No sé por qué. Mirá, aparece, yo soy como una especie de voz así. Sí, pues entonces, claro, como acá había un personaje que era Patito Fresco, en el matinal, y aparecía como Patito Fresco. Pero no importa, lo importante es que salgan ustedes, yo soy... No, por favor. Todo lo contrario. Sí, nosotros ya somos bastante feos, a diferencia de... el tema es que a ustedes ya los conocen, esa es la diferencia. Además. Tan aburrido vernos ya. Sí, pero mientras se soluciona el desperfecto técnico en sí, y ahondando un poco más en la situación argentina, ¿de qué forma se ha visto perjudicado el acceso a la educación y la cultura, como en la praxis, cómo lo han percibido las organizaciones sociales, si esto ha preocupado también a nivel gubernamental, se han tomado acciones como para poder paliar un poco más la crisis? Quizá acceso telemático a los museos, ¿se ha implementado algo en ese sentido? Bueno, por ejemplo, en Argentina existe algo que se llama la Noche de los Museos, por ejemplo. Ya. No sé si ustedes lo escucharon hablar alguna vez o tienen algún programa parecido. Eso de la Noche de los Museos, por ejemplo, era algo bastante esperado, porque no solamente uno podía acceder a todos los museos y demás, como al igual que, por ejemplo, está la Noche de las Librerías. Bueno, la Noche de los Museos es una actividad que se realiza más o menos allá por el mes de octubre, ¿bien? Y desde las 8 de la noche se iluminan todas las fachadas de todos los museos y uno puede recorrer todos los museos bien de la capital. La verdad que es algo muy lindo, muy interesante, se lo conoce como la Noche de los Museos o la Larga Noche de los Museos, bien, donde uno de alguna manera recorre todo, bien, y en 2020, por decirlo de alguna manera, que parecía como que podía ser algo imposible, 50 museos prendieron las luces, bien, e hicieron transmisiones desde sus cuentas de Instagram. ¿Está bien? Eso de alguna manera, se podría decir, para ir como vaticinando en 2020, ¿no? Porque obviamente 2021 todavía no pasó, en 2020 y vaticinando como que era la reapertura de los museos en la ciudad de Buenos Aires, que se realizaría después una semana después. O sea, los museos en la ciudad de Buenos Aires estuvieron cerrados durante 200 días. Que es muchísimo tiempo, bien, o sea, fue muchísimo lo que de alguna manera se esperó para poder hacer, y estoy hablando de la ciudad, de la capital federal, ¿no? O sea, no estoy hablando a nivel nacional, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una gran, tiene espacios culturales, la verdad es que bastante al alcance de la mano de todas las personas, bien, entonces hay espacios de exhibición
muchísimos más, Sí. muchísimo más que probablemente en todo el país. Hay Eh, una riqueza enorme en la ciudad de Buenos Aires a nivel de cultura, los teatros, etcétera. Exacto, sí, 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 la noche de Buenos Aires es una noche muy, muy, muy linda, en Mm, algunas cosas muy parisina o muy europea, pero también muy yanqui a la hora de alguna manera, el movimiento nocturno, perfecto. ¿sí? Ahora, por ejemplo, la Avenida Corrientes, que sé que hace unos años que no están por acá, pero digo, por ejemplo, hay una parte que es peatonal, entonces a partir de las 7 de la tarde la gente camina por la Avenida Corrientes, que es como la avenida donde después, bueno, yo qué sé, uno va, para en los bares, todo, bueno, ahora Sí. obviamente todo cerrado, y la verdad es que uno lamenta mucho, ¿no? Mm, Pero lo cierto es que las políticas para la visibilización de los, por ejemplo, de los museos y las instituciones de arte, ¿no? En esto de prender las luces a esa hora, tiene justamente que ver con visibilizar el rol esencial de claro, claro la que sí. sociedad. Damián, Bien, o sea, sí. vamos a tener que retomar la transmisión de nuevo para ver el tema de la pantalla, sobre todo. Sí, Y- Chile te quiere ver, Chile te quiere ver. eso, Chile eso. me quiere ver, Sí, mira, ahí está. sí. Bueno, listo. ¿Y yo tengo que hacer algo? No, no. ¿Me cambio la ropa, algo? No, sigo igual. Nosotros nos cambiamos. Sí. Volvemos inmediatamente. Ustedes cámbiense de lugar. Sí. Al- Venimos inmediatamente con Damián. Tenemos unos problemas técnicos, pero se solucionarán en breves minutos. En breves minutos. Volvemos, Ya volvemos. de inmediato. Gracias. Ah, ya. Ese mismo. Vamos a retomar la transmisión. Parece que sí. Parece que ok. Retomamos Retomamos entonces. ONG Winculafken con problemas técnicos. Esto es totalmente en vivo. Y aquí se nota. Esto demuestra precisamente la inmediatez. ¿Ah? La Vamos a inmediatez. seguir con las preguntas de inmediato. Porque sabemos que Damián tiene una agenda muy ok. ocupada. Ahora sí aparece Damián como corresponde. No me mientan a mí con el tema de la agenda si ustedes están más apurados Damián. que yo. Damián, Me muestra ahí, ahora mirá, sí, ahí estoy te yo. estamos viendo. Mira, salúdate. No, no, Chile, yo Chile, no creo nada, pero no importa, ahora pero te- yo les creo. Ahora Eh, sí que sí, ahora sí. Ya, ahora sí. A ver, ¿Cómo lo importante un poco de lo que veníamos hablando es eso, ¿no? Digo que la cultura, la educación, obviamente tiene que estar en las agendas internacionales y más en estos tiempos, no tienen que olvidarse, no tienen que dejarse de lado y obviamente en las agendas locales desde ya. Así es. Y esto, yo creo que este tiempo de pandemia, de distanciamiento, de aislamiento, las medidas que se hayan tomado, yo creo que justamente han causado, van a dejar una mella importante en lo que tiene que ver con la cultura y la educación, y eso sí va a ser algo para trabajar muchísimo con el correr de los años. Obviamente, a mí me causa mucha gracia cuando me dicen, bueno, Damián, vamos a hablar sobre el escenario post-pandemia. Y yo digo, ¿en el escenario post-pandemia de qué si todavía no nos fuimos? ¿Cómo hablar de algo que todavía no pasó, no? Entonces, pero me imagino que va a ser una situación un poco más severa y un poco más dura de la que hoy estamos viviendo, porque creo yo que cómo reconstruir esto, ¿sí? Digo, nos imaginamos un escenario de escombros, ¿no? Nos imaginamos los gritos, nos imaginamos el llanto, las pérdidas y los escombros en el suelo, ¿no? Nos imaginamos unas ruinas. Pero yo creo que ese es el escenario de la pospandemia en cuanto a cuestiones de cultura y educación. Perfecto. Distópico, ¿ah? A propósito Distópico, de exactamente. distopía, que es un futuro, parece que no muy prometedor, pero esperemos levantarnos de Obviamente, y renaceremos todos de las esa es la cenizas, actitud. como el ave fénix. Lo vamos a lograr. Tengamos la esperanza. Excelente. Vamos con Bueno, la segunda dale. pregunta. La segunda sobre cultura, a ver. Relacionada con cultura. Como te ha contado Ulises, somos una organización no gubernamental y que trabajamos en la conservación del patrimonio, la cultura y el medio ambiente. Y siempre hemos trabajado con organizaciones locales, mucha organización vecinal, hay mucho trabajo de territorio y nos hemos percatado que a ellos no les llega la información, no les llega la información científica, falta ese contacto.
Entonces aquí viene la pregunta, ¿cuál debería ser el contacto de la academia y el conocimiento científico con estos grupos vulnerables y con los pueblos originarios? Precisamente para la protección de sus derechos y las tradiciones culturales de estos pueblos originarios. ¿Cuál debería ser este contacto? Bien, en primer lugar, nosotros hemos tenido ya una conversación con Ulises una vez, si no me equivoco, cuando hablamos sobre Wincul Lafken, y ahí aprovechamos como para un poco, como decimos acá en Argentina, sacarle el cuero a lo que tenemos, ¿no? A esto de, la verdad es que Argentina podría ser, Argentina como Estado, ¿no? Digo, el Estado podría ser mucho más por los pueblos originarios, y el pueblo argentino podría hacer mucho más por sus pueblos originarios. En eso creo que tenemos una deuda histórica. Los estados, así en general, normalmente tienen una deuda histórica con sus pueblos originarios, independientemente de que el Chile tiene o ha realizado medidas protectorias, aún teniéndoles un poco de mirándolos de costado. Es un país que los ha respetado mucho más. No tanto como Bolivia, por decirlo de alguna manera, que es más plurinacional y por consiguiente es mucho más comprensivo de todos los orígenes y todos los dialectos y demás, al menos en los papeles o al menos formalmente hablando, pareciera que es más integrador que nuestros países. Pero Argentina tiene una deuda casi hasta también de como hablábamos al principio, ¿no? De esta de construcción. O sea, digo, hoy por ejemplo, el instituto que se encarga, ¿no? En el gobierno, que se encarga de lo que tiene que ver con las cuestiones de los pueblos originarios, se sigue llamando Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Digo, aún habiendo reformulado, por decirlo de alguna manera, la concepción, ¿no? del pueblo originario, aún así seguimos discriminándolos, ¿no? Entonces, eso me parece, por ejemplo, una muestra de que se podría decir de este desarraigo, de esta desconexión que existe con los pueblos. Si bien hubo normativas y hubo, por decirlo de alguna manera, planteos en cuanto a las diferentes direcciones, ¿no? Tenés, por ejemplo, la Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas, tenés la Dirección de Desarrollo de Comunidades Indígenas, tenés la Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas, tenés la Dirección de Asuntos Jurídicos sobre la cuestión indígena, y tenés también una dirección técnica administrativa para los que es la administración, por decirlo de alguna manera, o el contacto entre lo estatal, entre el Estado y los pueblos originarios, por un lado. Pero en cuanto a lo académico, la academia, yo diría, hay muy poco contacto entre la academia y muchísimo más desde la capital federal, desde el centro del país, entre comillas, que no es el centro, no es un epicentro, pero digo, desde el lugar de donde estamos nosotros, muchísimo más porque estamos más alejados. Cuando los pueblos originarios fueron, de alguna manera, como arrumbados, ¿no? Como si fuera un mueble viejo, ¿no? Que lo dejás allá al fondo para que no moleste. Bueno, Argentina entonces se los alejó de sus lugares más de origen y quedaron como en pequeñas reservas o en esos lugares. Y bueno, de alguna manera hay un contacto, pero es un contacto extremadamente limitado, no hay un estrechamiento en esas relaciones, y creo que hasta hay falta de confianza. Chile con su reforma constitucional va a hacer algo que nosotros vamos a mirar con mucha envidia, por decirlo de alguna manera, que es esto de la participación, no solamente de la paridad de género, sino la participación de los pueblos originarios en la Asamblea Constituyente. Eso ya da una pauta y da un mensaje que de alguna manera Argentina durante estos años no se preocupó. O sea, nos hemos preocupado, y no lo digo en desmedro, ¿no? Porque yo creo que las agendas políticas son muy grandes, por consiguiente, hacer una cosa no implica automáticamente, Daniel y Ulises, dejar otra. Entonces digo, si yo voy a respetar, voy a decir, bueno, voy a reconocer, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Voy a reconocer la identidad de género. Voy a reconocer, no sé, los derechos del niño, o voy a reconocer el derecho al aborto, como actualmente, como hace poquito, mejor dicho, pasó en nuestro país y salió la ley
de aborto libre, ¿no? Digo, esa situación, de alguna manera, no puede ir aparejada también con el respeto a los pueblos originarios. O sea, el pueblo originario es menos importante que la mujer abortante o que la mujer que no puede, o la mujer abusada, o que la mujer o el hombre trans. Digo, ¿podemos de alguna manera hacer esa escala? ¿Por qué la agenda política lo pudo hacer? Bueno, obviamente porque no es lo mismo que una vez al año, por decirlo de algún modo, la marcha del orgullo gay te recuerde que no hiciste algo, que los pueblos originarios que están tan lejos del Congreso Nacional, que obviamente no se los oye. Entonces, sin ir más lejos, le envié a Ulises hace unas semanas, que estuve por el centro de la capital, frente a la Casa Rosada, hay una carpa de los pueblos originarios, la cual me encantaría en algún momento que la podamos compartir en la foto, al menos en los comentarios o algo, para que la vean, que está ahí, y es una carpita muy pequeña, muy chiquita. Inmediatamente para compartirla con la audiencia, porque me llamó bastante la atención, de hecho. Sí, por eso, y la verdad es que es notorio, y como de alguna manera, yo qué sé, no solamente de tenerlos ahí, yo siempre digo que, por ejemplo, porque había una época en la cual había una carpa blanca, ¿no? Que era la carpa de los docentes que protestaban, claro, ¿no? Y decían, llevamos 300 días acá. Claro. Y yo digo, ¿qué hay más despectivo que la indiferencia, ¿no? Entonces, que haya una carpa frente a tu casa y vos no se te haya ocurrido, es como si vos, Daniel, salieras a la puerta de tu casa y encontraras a una persona en situación de calle y no te preocupes siquiera por darle algo caliente o preguntarle por qué está ahí, ¿no? Exacto. Yo lo primero, si yo salgo a mi casa y encuentro a una persona sentada en la puerta de mi casa, le pregunto qué necesita. Capaz que el señor me quiere robar, se perdió, se cayó, le robaron el auto, está esperando a alguien, está en situación de calle, podría ser cualquier cosa. Bien, claro, alguien les abrió la puerta para preguntarle, che, ¿por qué están acá? ¿Qué es lo que necesitan? ¿De qué comunidades vienen? Exacto. Ah, vienen de los Wichí, vienen de los Cuom, vienen de tal, son mapuches, bueno. ¿Y qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que reclaman? ¿Qué es lo que precisan? ¿En qué no se les reconoció? No estamos cumpliendo con esta parte de la Constitución que dice que les teníamos que reconocer derechos si no lo hicimos. O sea que aprendieron a leer, aprendieron a leer la Constitución, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces digo, creo que la deuda con los pueblos originarios en Argentina está ampliamente perdida y sinceramente debe ser más grande que la deuda externa que tenemos con los fondos internacionales. ¿Y habrá alguna forma de retomar el camino? Aparte, llama la atención porque la Argentina, por lo que cuentas, tiene igual un desarrollo institucional bien interesante. Acá solamente tenemos a CONADI, que al final, como yo te contaba en algunos aspectos, es el Estado chileno por medio de CONADI lo que define qué es ancestral o originario y qué no lo es, siendo claro, que debería ser lo contrario. Bueno, acá hubo también, ingresó eso también en la situación de la famosa grieta política, bien que también va de alguna manera con la marea política, ¿no? Que se da con los vientos de cambio de las banderas que asumen el poder nacional, bien. Entonces, mientras hay una postura muchísimo más proclive a decir, bueno, se le reconocen derechos y listo, ¿no? Pero bueno, como todos sabemos, hay derechos y hay una garantía que ayuda a reconocerlos, si no, el derecho no sirve para nada. O sea, que yo tenga derecho a, pero que no tenga herramientas jurídicas para poder llevarlas a cabo, en realidad el derecho ese está vacío. Sí, está vacío de constitucionalidad. Una constitución que no tiene garantías es una constitución que no sirve para nada. Entonces, eso lo dice la Constitución de Filadelfia, no lo inventé yo. Pero digo, entonces, eso de alguna manera tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que si yo creo una institución, creo una normativa, digo qué es lo que hay que hacer y todo, pero después no lo llevo a cabo, o en un periodo de, por decirlo de alguna manera, de un gobierno mucho más liberal o más de derecha, o que de derecha para lo que Argentina conoce como derecha, ¿no? O centro derecha, claro, o centro izquierda. Ni por asomo lo que ustedes conocen como la derecha, ¿no? Porque la derecha chilena es una derecha mucho más derecha, se podría decir. Derecha, y la izquierda chilena es más parecida a nuestra centro izquierda, bien, que a la izquierda propiamente dicha. Claro, bien, es como un partido más popular, por decirlo de alguna manera, o un frente amplio como se lo conoce en Uruguay. Claro. Entonces, la verdad es que siempre ha como sufrido los avatares de la política y tal vez ahí me parece que radica tal vez el principal problema. Perfecto. Y tocaste un aspecto bien fundamental que es el panorama legislativo y constitucional.
Y aquí ya estamos entrando a tierra derecha para plantear esta misma interrogante desde la perspectiva medioambiental, Damián. En la Argentina, ¿cómo se protege el medio ambiente a través de los mecanismos legales y constitucionales que ustedes cuentan para salvaguardarlo? ¿Qué me puedes decir ahora en materia netamente medioambiental? Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con el medio ambiente en Argentina, hay cuestiones que son bastante interesantes. Primero, hasta la reforma de 1994 la Constitución no reconocía de alguna manera lo que tenía que ver con la política o la defensa del medio ambiente. No se hablaba de generaciones futuras, sino que no se hablaba sobre la protección del medio ambiente o la sustentabilidad pensando en el futuro. Bien, de hecho hay una jurisprudencia de 1900 y algo que acá la utilizamos mucho, que era Saladeristas, que era justamente cómo hacían las faenas y tiraban todos los desechos al río, y en realidad es un fallo que trata sobre los decretos de necesidad y urgencia, pero no por una cuestión ambiental, sino por una cuestión de alguna manera de no tirar los desechos, pero nadie pensaba cómo hace 100 años, de alguna manera nadie pensaba en que los desechos podían causar un daño, ¿bien? O sea, se pensaba simplemente en no arrojes los desechos porque está mal hacerlo, pero no se pensaba en que eso algún día el agua esa se podía pudrir, ¿no? Es como, en esto hago el parandón de los Simpsons porque siempre lo utilizo, ¿no? Tipo el lago Springfield en la película, bien, llega un momento que dice, basta, no tienen más nada, bien, porque ya está, o sea, llegamos hasta esto, se está comiendo la barca y pobre los de Green Day que se van a caer al agua. O sea, digo, entonces esto es lo mismo, o sea, llegó un momento, nosotros tenemos nuestro lago Springfield que se llama Riachuelo, bien, ese es nuestro lago Springfield, bien, que de alguna manera uno lo ve cuando va al estadio de la cancha de esa, donde está el barrio ese de la Boca. Claro, exacto. Entonces cuando uno va al barrio a Caminito y demás, pasa por ahí, siente el aroma que se irradia de esa zona y demás y todo, y cuando pasás por ahí, bueno, ves el agua que no es un agua cristalina. Bueno, hubo en tiempos políticos donde algunos políticos dijeron, no, yo he visto tortugas saliendo de ahí, o he visto peces. Yo espero sinceramente que ningún pez salga de ahí, porque si sale un pez de ahí, sale con piernas, o sea, como el pez de claro, además, los 25 ojos dáselo, pero digo, sale con pierna, ¿entendés? Y capaz, no sé, y armado probablemente, o sea, que no salga nada caminando de ese agua, porque está tremendo, porque ahí desembocan todos. De hecho, hay un fallo muy importante de acá de Argentina, de la Corte Suprema, que se lo conoce como el fallo Mendoza, no porque sea de la provincia de Mendoza, sino porque es Beatriz Mendoza, que es, y justamente el caso Mendoza lo que generó, además de establecer unas pautas para lo que tiene que ver con el saneamiento del riachuelo y demás, lo cual, si en algún momento tienen que citar un fallo internacional y una actitud proactiva, el tracto sucesivo por parte de un órgano interno y un órgano que de alguna manera es jurisdiccional, es una excelente idea. Les digo por qué. En el fallo Mendoza, la Corte Suprema lo que dice es, primero, el Estado el Estado nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen que dar respuestas de qué pasó acá. Segundo, a todas las empresas que están vertiendo todo acá, primero dejen de hacerlo. Y segundo, necesitamos que hagan una evaluación de impacto ambiental para saber qué es lo que hicieron, qué es lo que generaron en la cuenca Matanza-Riachuelo. Y después lo que dice es, y a partir de ahora me lo van a informar a mí. O sea, se atribuye, por decirlo de alguna manera, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación esa tarea de seguimiento, ¿bien? Que después puede quedar en la nada, ¿no? O sea, después puede pasar como todo, ¿no? Los primeros meses funciona bien, los primeros años es importante y todo, y después queda ahí, ¿no? Pero crea un organismo, justamente, que fue la ACUMAR y todo, bien, pero digo, en el 2006, que fue cuando la Corte se declaró en principio incompetente para reconocer justamente por el reclamo de resarcimiento, después la Corte aceptó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación en agosto del 2006, y recién ahí empezó todo el trabajo. Entonces, entre el 2006 y el 2008, se hizo un plan integral de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Esto significa que si yo ahora voy al Riachuelo, me tiro de cabeza, ¿me muero? Bueno, probablemente sí. Pero digo, ¿por qué? Porque así pasan las cosas acá. Claro. Pero lo cierto es que no hay
no tenemos hoy por hoy una situación que decir, bueno, podemos manejarlo de esta manera o podemos hacerlo de esta manera. Ciertamente hay una gran cantidad de cosas para sanear, bien, en la cuestión ambiental, por ejemplo, y no solamente en Argentina, sino también hubo un conflicto con Uruguay por lo que es lo que era la pastera Botnia en el río Uruguay, un conflicto con limítrofe y que de alguna manera dividió a los dos países durante mucho tiempo. O sea, le agregó tirantes a una situación que entre dos países... Siempre nosotros decimos que nosotros queremos a los uruguayos y pensamos que los uruguayos nos quieren, pero en realidad los uruguayos no nos quieren. Eso fue el tiempo de es algo muy interesante. ¿Cierto? Pero digo, acá nosotros no tenemos una relación tirante con Uruguay ni nada por el estilo. Es más, ahí siempre decimos que es como una especie de riñón que se fue, pero que bueno, nada, y que logró la independencia, pero no, la verdad es que pero es un país muy lindo, que yo creo que tiene, hay muchas cosas que tiene de Argentina que son muy buenas, y las otras cosas que tiene buenas, que no son de Argentina, son una lástima que nosotros no las tengamos, ¿bien? O sea, de hecho han tomado políticas en cuanto a lo que tiene que ver con los estupefacientes y todo, claro sí, muy de avanzada, igual, ¿no? Para de alguna manera, para pensarlo en gran escala. Pero es, para un país pequeño, han tomado medidas muy interesantes, y que eso sería muy bueno poder intentarlas en nuestro país, por lo menos a modo de testeo. Bien, que el Estado tome intervención, por ejemplo, en lo que es el consumo de estupefacientes, es algo muy importante. No porque el Estado, esto hay una nota muy interesante a Mujica, ¿no? El presidente de Uruguay en ese tiempo, que él dice, yo no estoy a favor del consumo de marihuana, yo nunca probé marihuana, no me gusta la marihuana, no dejaría que un hijo mío fume marihuana, pero tampoco sirve de nada que yo diga que no a algo que está pasando. Sería darle la espalda al pueblo, sería darle la espalda a la realidad. Y bueno, un poco es eso. Y creo que lo que tiene que ver con la cuestión ambiental es eso. Es cada vez que los estados, sea Argentina o sea cualquiera, no piensa en las generaciones futuras, justamente le está dando la espalda a la realidad. Recién en 1994, como les decía, en la reforma, aparece esto de decir, bueno, es hora de hablar de contaminación y demás, no porque no existiera antes, ¿no? Había leyes, como llamamos nosotros, de presupuestos mínimos, ¿bien? Pero hablar de ministerio, hablar de ambiente y desarrollo sostenible, ¿sí? Recién a partir de mediados de los 90, por decirlo de alguna manera, y a partir de la reforma del 94. Hay como una especie de agenda, ¿sí? Que tiene que ver con ciudades limpias y demás, pero volvemos otra vez a lo que les decía antes, ¿no? Cultura, ¿sí? O sea, pareciera como que el ambiente no logra hacer. A mí me encantaría que, ¿cómo les puedo decir? Pensándolo otra vez en el cine, disculpen, pero digo, a veces, ¿vieron cuando uno ve, no sé, yo qué sé, 2012, ¿no? Y decís, mirá lo que pasó, y recién ahí se evalúa y dice, mirá lo que le hicimos al planeta, y mirá dónde quedamos ahora, ¿no? Entonces, pareciera como que tiene que pasar eso para que de alguna manera los estados o la sociedad civil comprendan un poco lo que pasa. Entonces, bueno, esperemos que no tener que llegar a eso desde ya. ¿Mecanismos legales hay? Sí. Las medidas son mediante un amparo colectivo, ¿sí? Son los amparos ambientales, y bueno, como en el caso de que les decía, el de Beatriz Mendoza, que es un fallo muy interesante que después les puedo pasar si quieren también para que puedan compartir. También para compartirlo acá con la audiencia y con algunas autoridades a quienes puede servir para poder abrir debates nuevos acá en Chile. Para debatir y para comentar, no por el resultado final del fallo, tal vez porque hoy en la actualidad tal vez no es tan feliz, pero digo, cómo se fue dando todo, ¿no? Esta señora que iba allá y veía que todas las personas del lugar tenían una misma problemática y dijo, acá está pasando algo raro, bien, y que se inicia esta medida colectiva, como parecía de alguna manera, esto necesita sanearse. Entonces lo primero que se intenta es callar esas voces con dinero y dicen, no, vamos a ir un poco más allá de eso. Por supuesto. Vamos a ir por este saneamiento. ¿Bien? Por supuesto. No, espectacular, muy buenas tus respuestas también en realidad. Ilustrativo. Sí. Sí. No bueno, el panorama internacional. Es el halago del día, me lo voy a grabar. Allende lo Andes, ¿cierto? Más allá de lo Andes. Vamos con la otra pregunta. A ver, otra sobre medio ambiente. Tiene que ver con
con los animales. Acá en Chile no hay un reconocimiento. Pero ahí son usted tiene un considerados especialista cosas. al lado. A ver, cuénteme, dígame cuál es la pregunta, a ver No, si lo aquí puedo tenemos ayudar. un especialista. Es una protección, en realidad no es una protección. No hay reconocimiento, son simplemente cosas que se mueven por sí solas. Nada más que eso. Semovientes. Son cosas semovientes. Hace poco aparece una nueva norma que aparentemente es de protección, que es de tenencia responsable, y ojo con los conceptos. Que se reconoce que el animal es menos que la persona. Hay aquí una legislación que es marcadamente antropocéntrica y que se ha olvidado de todo lo demás. Nosotros desde la organización siempre hablamos del ecocentrismo. Tenemos que proteger los ecosistemas y considerarnos a los humanos como parte de, tal como los otros animales. Y ahí viene la pregunta, ¿de qué forma han reconocido en la Argentina los derechos animales no humanos? Bien. Primero que antes de la reforma del Código Civil, que estamos hablando de hace tan solo 6 años, 5 o 6 años, No. bien, Sí. los animales eran cosas. ¿sí? Cosas. No había el animal era una cosa, la mascota era de tu propiedad. Hoy estoy muy cinéfilo, pero digo, era la problemática de Ted 2, bien, ¿qué hacemos con el muñeco? Si habla o siente, no importa, es de tu propiedad. Y es más, había un artículo que era el 1113 del Código Civil que hablaba sobre la teoría del riesgo, bien, y decía que hasta vos de alguna manera tenías que responsabilizarte por lo que hiciera ese animal. Bien, entonces si vos tenías un Rottweiler, bien, bueno, vos eras responsable porque el Rottweiler, entonces era como tener un auto, por decirlo de alguna manera. Sí. Tenías un coso. Yo veo como que la cámara de ustedes cada vez se achica más, ¿puede ser o soy yo? No. Se está como encogiendo acá, los márgenes, ¿no? Bueno, no se me vayan, porque en un momento voy a acaparar la cámara directamente. Estamos acá. Debe ser un efecto visual. Bueno, es un efecto visual. Bueno, perfecto. Son efectos especiales. Estamos tirando así como. Bueno, entonces, ¿qué les decía? Entonces, hasta la reforma del código, por ejemplo, teníamos eso. Si bien venía una corriente que de discusión, de como decimos, ¿no? Había una arena, bien, que se estaba ya, había como un crisol. Me gusta decir la palabra crisol en esto, ¿no? Ahora que tengo la luz que me está pegando en la cara, tenemos un crisol, se podría decir que estaba como, de alguna manera, ya tal vez unas marchas tan multitudinarias, pero había reclamos, había espacios, por ejemplo, galgueros, ¿sí? Los de carreras de galgos, de perros, bien que hablaban sobre la criminalización de los galgueros y demás, porque ciertamente había maltrato y después abandono y demás, que de hecho lamentablemente hoy la clandestinidad sigue existiendo sobre eso, y particularmente uno de los puntos más salientes era, por ejemplo, en el zoológico de Buenos Aires, el Estado, no solamente en el zoológico de Buenos Aires, sino en todos los zoológicos, el tema del cuidado de los animales, ¿no? Si bien uno ya tenía una postura tomada, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos se le dice, creo que estadio oceanográfico más grande de Latinoamérica, creo, que es lo que llamamos mundo marino, que está en la localidad de San Clemente del Tuyú, en la provincia de Buenos Aires, en la costa argentina. Dice que es el oceanógrafo más grande. Sí, pero bueno, la publicidad dice eso. Lo cierto es que ya de alguna manera vos cuando ibas ya decías, che, pero la pileta me parece un poco chica para la ballena o para la orca, no para la ballena, para la orca, me parece que los delfines están medio amontonados, entonces ya te ibas dando cuenta de que la cosa no era tan, o sea, y a medida que ibas creciendo decías, che, no creo que la foca sea tan feliz haciendo estas morisquetas y esto y lo otro. Zoológico de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que hoy por hoy ya no existe más como zoológico, es un ecoparque, ¿sí? Es un parque ecológico de acceso gratuito, hasta lo que sé, y uno puede entrar. Hay algunos animales, pero son los que quedan, porque los otros ya están siendo repatriados o repartidos por diferentes lugares. Algunos ya volvieron a su hábitat natural o han ido directamente a espacios de conservación muy particulares. Y el que dio, o lo que dio el puntapié fue el caso de la orangutana Sandra, por decirlo de alguna manera, que fue un caso muy importante acá en Argentina, que igual ahora si puedo les llego a comentar, pero bueno, en Argentina se reconoce entonces como persona no humana,
bien, a la propuesta de creación justamente de una figura jurídica que está postulada en cuanto a especies de animales, bien, obviamente que es un estatus jurídico, ¿sí? No es que yo voy por la calle y saludo al perro diciéndole a la persona no humana, pues de alguna manera, pero bueno, es el estatus jurídico lo que queríamos, lo que primero había que darle, ¿no? Con eso obviamente lo que se busca es proteger, se podría decir, a las especies, y obviamente hubo causas, como les decía recién, judiciales. ¿Por qué? Porque obviamente lo que se planteó primero era esto de la capacidad de sentir. O sea, si tienen capacidad de sentir, si tienen capacidad de razonar algunas ciertas cuestiones, obviamente hay, ¿bien? Entonces, en Argentina hubo habeas corpus, lo cual obviamente plantea una discusión muy interesante, ¿no? Tipo, un habeas corpus, Constitución Nacional dice el habeas corpus cuando una persona se encuentre en, ¿sí? O sea, no habla de persona no humana, habla de cuando una persona, el concepto de persona, por ejemplo, Código Civil como todo aquel que puede, todo aquel que tiene aptitud de contraer derechos de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿no? Digo, y ahora estamos hablando de hasta qué punto un animal puede contraer derechos, o sea, puede obtener derechos, pero no puede contraer obligaciones, por eso no logra humanidad, vamos a ponerlo de alguna manera. Entonces, en Argentina justamente hubo presentaciones de habeas corpus en Córdoba, en Entre Ríos, en Río Negro y en Santiago del Estero. Justamente los argumentos eran que que había lazos afectivos, que tenían, que razonaban, que sentían, que se frustraban en esa situación de encierro, que justamente era necesaria, que tenían percepción del tiempo. Hubo todo un estudio respecto a eso, ¿no? Que, por ejemplo, aprendían, que lloraban ante las pérdidas o ante el apartamiento de ciertas personas, y que por sobre todas las cosas eran capaces de transmitir. ¿Sí? Eran capaces de transmitir, tal vez en sistemas más complejos, pero eran capaces de transmitir en sistemas muy parecidos o semejantes a los de los humanos. Entonces, ese tipo, de alguna manera, en 2014, por ejemplo, había 15 ejemplares de chimpancés que eran mantenidos en cautiverio, bien, y que fueron trasladados a un santuario en San Pablo, en Brasil. Después, bueno, como les decía, hay entidades, por ejemplo, como la ONG que se llama Proyecto Gran Simio, bien, que tiene que ver con, que es presidida por Pablo Buonpadre, y que justamente tiene que ver con, Gran Simio es de Peter Singer. Sandra Juárez. Ya. La que es de Buonpadre es la de AFADA, que es la de la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales. Bueno, y como les comentaba, en el zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, un juez en el año 2015, ¿sí?, confirmó una sentencia por una orangutana llamada Sandra, ¿sí?, la cual estaba confinada en ese zoológico, la declaró persona no humana, caminó, y acá tengo el textual que dice: un sujeto no humano titular de derechos fundamentales. Es un sujeto que se encuentra en cautiverio y en exhibición, y eso viola los derechos que ella titulariza, aunque se le alimente y no sea tratado con crueldad. O sea, darle de comer y no darle un trato cruel no significa que no estemos, por decirlo de alguna manera, dañando sus derechos fundamentales. Así que se le reconoció el derecho fundamental y se lo convirtió en un sujeto de derecho no humano, que después, obviamente, con el tiempo se lo convirtió en persona no humana, ¿no? Para que, obviamente, quede mucho más lindo, que es sujeto de derecho no humano. Así es. ¡Qué envidia! Sí, aquí estamos a años luz de tan lograr lejos todo de ese bueno, pero es esto que hablamos antes, ¿no? Vamos a estar tirándonos dando envidias así mutuas, ¿no? Exacto, y una evolución que se va dando desde lo judicial y desde lo fáctico, desde la vida misma, desde la realidad, y eso es súper, súper importante. Bueno, a ver, son los pros y los contras del activismo judicial, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes, por ejemplo, del ambiente, activismo judicial. Claro. Bien. Pero también el activismo judicial tiene su pata negativa, ¿no? Cuando te empieza a meter tal vez en arenas más políticas y todo. Exacto. Y ahí es donde decís, no tanto activismo judicial. Bueno, en este caso, el activismo judicial marcó una tendencia bien muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con eso. A otros seres vivos no humanos. Damián, por un motivo de tiempo vamos a hacer la última pregunta, ¿ya? Pero esta pregunta nos interesa a todos los latinoamericanos y va en directa relación al debate constitucional chileno también.
y sobre todo a un concepto que no ha estado exento de polémicas por lo que implica etimológicamente, ya en un Apa. sentido histórico, incluso literal, que claro, se ha extrapolado a nuestra vida misma, a nuestra vida diaria, y hemos convivido constantemente con él, y para los defensores del patrimonio, ¿cierto? Porque de eso se trata el concepto, el patrimonio, lo usamos constantemente, pero se pone desde una perspectiva quizás un poco machista, ¿cierto? Quizás patriarcal, como suena literalmente, y esto obviamente frente a las reivindicaciones sociales de género y de los movimientos feministas no nos puede dejar indiferentes. ¿Ah? Y en ese sentido, nosotros queremos conversar con cada uno de nuestros invitados y construir conjuntamente un nuevo concepto, ¿ya? Que involucre todas las dinámicas culturales, ¿cierto? Del devenir humano, tanto en un aspecto material como inmaterial, pero que sea un concepto integrativo, ¿cierto? Eso es lo que buscamos esencialmente. Entonces la pregunta en concreto es, ¿qué entiendes por desconstrucción patrimonial y cómo esto se puede vincular al concepto de fraternidad? Bien, respecto a lo que tiene que ver, para abordar lo que tiene que ver con patrimonio, primero, en razón del tiempo que tenemos, les voy a recomendar un texto, un trabajo de Concha Martínez Latre, bien, que después le voy a dar el link, que justamente habla sobre si el patrimonio tiene sexo, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Tiene sexo el patrimonio? ¿Sí? Cuando yo hablo de patrimonio, ¿puedo hablar de, o solamente lo tengo que mirar desde la órbita del feminismo para atacar esa figura de patria, pater, bien, hombre, ¿sí? Y que de alguna manera ya es obvia, ¿no? Digo, si yo quiero de alguna manera deconstruir lo que es el patrimonio, automáticamente tengo que desarmarlo, bien, porque si no voy a tener patrimonio, matrimonio, y matrimonio es otra cosa. Bien, y si hago matrimonio cultural, no se va a entender mucho, entonces no va a quedar bien. De hecho, nosotros en este momento que estamos intercambiando, podríamos decir que estamos haciendo un matrimonio cultural, por decirlo de alguna manera, y no sería eso. Entonces, por decirlo de alguna manera, lo primero que lo que tengo que pensar yo es en la deconstrucción de la cultura. La deconstrucción de la cultura justamente constituye la necesidad de deshacerse, bien, principalmente analíticamente, de todos esos elementos que de alguna manera constituyen lo que es una estructura de un concepto, ¿bien? Pero justamente no con la intención, volviendo a lo que les decía al principio, antes del corte, antes del corte comercial, no con la intención de destruir, sino con el objetivo de alguna manera de comprobar cómo es que se llegó a ese concepto de cultura o de patrimonio, ¿bien? Y con la intención justamente de crear una nueva versión, pero no de crear una nueva versión porque somos renacentistas. De hecho, el Renacimiento justamente buscó eso, ¿no? Pero digo, esto es un renacimiento, es una evolución, ¿no? Es una re-evolución. Tenemos una evolución y tenemos una re-evolución. Entonces, en este caso, la necesidad de deconstruir justamente plantea eso, ¿no? De esto de generar algo, una nueva versión de algo que tenemos, que nos damos cuenta que ya no representa la palabra. Pero esto no es algo nuevo, esto ya lo plantaba Nietzsche hace un montón, cuando decía que las palabras, el lenguaje, limitaba el objeto de las cosas. Yo esto cuando se lo explico a mis alumnos, les digo, ¿esto qué es? Y me dicen todos, una mesa. Muy bien, si me acuesto en la mesa, ¿sigue llamándose mesa? Pero yo la estoy usando como una cama. Claro, pero para mí es una cama, le pongo una almohada y es una cama. Bueno, pero profesor, es una mesa. Entonces, miren cómo el lenguaje limita. Porque, ¿qué pasa? Yo voy un día, hay un chiste muy conocido respecto a un televisor y un microondas y demás, que no lo voy a hacer, pero cuando yo voy a comprar, por ejemplo, y voy un día, voy a una casa de muebles y le digo, uy, me quiero llevar esa cama. Y el hombre me dice, es una mesa. Y si yo la quiero usar como cama, ¿a usted qué le importa? Si yo quiero dormir a 1 metro del piso y poner un colchón arriba y es una cama, para mí es una cama, señor. Es más, le saco el colchón y tengo una mesa. Para mí tiene 2 usos, para usted tiene uno solo, así que es una ganga. Entonces me la llevo. Entonces, eso de deconstruir, por ejemplo, el lenguaje, las palabras, no voy a meterme en el tema del lenguaje porque tanto Ulises como yo sabemos que del lenguaje no sabe la persona, y ya vamos a hablar con esa persona, pero un saludo. Deconstruir justamente es potenciar esa necesidad, esa intención de crear una nueva versión sobre algo. Entonces, es necesario justamente con la cultura, viene a hacer un análisis de lo que se hizo hasta ahora, cosa que es importante. Aquel que plantee la deconstrucción, olvidando el pasado, es una persona que no entiende lo que es la deconstrucción en sí misma.
Bien, cuando una vez la presidenta de la Nación, por ejemplo, de nuestro país, presentó el nuevo Código Civil y dijo, este Código Civil, yo qué sé que esto y lo otro, porque ya no parte de las fuentes francesas o el esbozo de Freitas, gran error, porque justamente la sociedad se hizo en base a eso. Entonces, ¿por qué olvidar esas fuentes que tanto han hecho por nosotros hasta ahora? En el mejor de los casos, decimos, bueno, ahora tenemos la posibilidad de generar fuentes nuevas. Bien, pero, o de generar fuentes que sean más apropiadas a la necesidad nuestra, a la necesidad de hoy. Pero no nos podemos olvidar de eso que ya pasó. Bien, entonces, repito, analizamos lo que se ha hecho hasta ahora. Intentamos, obviamente, aprender de esos errores en cuanto a la conceptualización. Si entendemos que, por ejemplo, la palabra patrimonio restringe, limita, como la misma de la palabra mesa, ¿no? Pero limita su utilización, su utilidad, también se podría decir, le quita respeto a la utilidad, le quita respeto a quien lo tiene, por decirlo de alguna manera. Entonces, y obviamente, también vamos a tener la posibilidad de estudiar ese presente y adaptar justamente todo el trabajo para las necesidades de ese momento y también para establecer y para dejar una pauta, una base para lo que va a ser más adelante, porque más adelante se va a volver a replantear esto. Lo rico, lo más rico de nuestras sociedades, bien, y por eso digo, la envidia que uno le da, la envidia sana, ¿no?, de lo que está pasando en Chile en este momento, bien, es que ustedes hoy, con esta modernidad, con internet, con el Zoom, con Instagram, con Twitter, con todo, se sientan a hablar sobre una constitución. Es algo fantástico. Bien, porque hay cosas que no las pueden dejar de lado. Obviamente, tiene que ir todo aparejado, ¿no? O sea, ustedes no pueden tener una constitución moderna con cuota de género, con participación de los pueblos originarios y con un presidente haciendo chistes xenófobos o haciendo referencia a cuestiones sobre la mujer y demás. O sea, coherencia, ¿no? O sea, tiene que haber como una coherencia, ¿no?, en eso. Entonces, de alguna manera, eso no lo digo por el Chile, lo digo por cualquier otro país, lo digo por Argentina, por el que sea. Entonces, lo que nos enseñaron de alguna manera sobre lo que era la gestión cultural, la gestión de la cultura, bien, y que justamente se ha practicado durante todos estos años, bueno, es momento de revisarse, ¿sí? Es momento de generar nuevos gestos culturales y nuevas políticas culturales, bien, porque eso que se venía haciendo hasta ahora, bueno, ya ha quedado en desuso, ha quedado en desuetudo, ha perdido de alguna manera actualidad. Entonces es hora, por decirlo de alguna manera, de ver si las cosas se estaban haciendo mal, bueno, esas cosas tratar de hacerlas bien, ¿no? Tipo, como pasar del Fordismo al método Toyota, claro, ¿no? O sea, el que se le ocurrió hacer el método Toyota no dijo, voy a hacer las cosas distintas porque Ford era viejo. Porque podía ser viejo, pero están las cosas muy bien. Claro. Cuando se planteó, por ejemplo, acá en Argentina una nueva ley de medios gráficos, que se aplicaba a todos los medios de televisión para evitar los monopolios y demás, hay que cambiar la ley de medios porque la ley de medios fue dictada en tiempos de dictadura. No era el problema que haya sido dictada en tiempos de dictadura, porque puede ser igual de efectiva. Creo que la ley de cheques se aplica hasta ahora y fue en tiempos de dictadura. Claro. Creo que era la ley de cheques. O sea, no pasa nada con eso. De última, puede estar desactualizada. Puede ya no servir, teniendo en cuenta lo que son los medios, lo que es la economía de hoy y demás. Pero, de alguna manera, la deconstrucción es eso. Es no olvidar lo que se hizo, ¿sí? No dejar tan atrás bien lo que se hizo, porque hay que tenerlo presente para saber en qué nos equivocamos. Bien, es cierto que hay obviamente una crisis, ¿sí? O sea, hoy se plantea todo desde los escenarios de la crisis, ¿no? Digo, hoy hay una crisis de la cultura, lo hablábamos hace un rato y más en tiempos de pandemia, bien, estamos en eso, somos responsables de esa crisis, bien, somos de alguna manera quienes formamos parte y somos hijos de esa crisis de cultura y demás, pero también tenemos que ser gestores, bien, y convertirnos justamente en nuevos mercaderes de esa nueva cultura. O sea, perdón, somos mercaderes de esa cultura anterior, bien, y nos tenemos que convertir en los creadores o en los nuevos gestores, bien, de esa cultura que de alguna manera va a venir para el día de mañana, ¿no? O sea, como dice B antes de concluirla, antes de morir, ¿no? Dice, el mundo que termina esta noche, venganza, dice, el mundo que termina esta noche no me corresponde a mí, le corresponde a los que van a venir más adelante. Entonces, tal vez, bueno, nosotros hoy somos jóvenes, ¿no? 35, 30 y pico de años, digo, tenemos una vida por delante, por consciente, los trabajos que hagamos nosotros hoy, probablemente vamos a poder vivir los resultados. Pero en realidad se los vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Se los vamos a dejar a Amelia,
vamos a dejar a Benjamín, a Sofía, no sé si Daniel tiene hijos o hijas, Ah, pero lo mismo, ¿no? Digo, Amelia, por mi parte. estamos haciendo todo para que de alguna manera las culturas de más adelante, las culturas próximas, no cometan esos errores. Bueno, van a cometer nuevos errores, pero Claro. por sobre todas las cosas aprendan de los errores de los que vinieron antes de nosotros y de los nuestros. Así es. Qué bonito mensaje, Gracias, Damián. Gracias por Qué la bonito lo que sinceridad. nos dejas, qué bonito lo que nos dejan los que nos entregas, querido hermano. ¿Ah? Muchas Así gracias que a ustedes. te dejamos un abrazo Gigante. trans Un abrazo grande y andino. ¿Ah? todos los éxitos en este abrazo andino que nos damos y esperemos que salga todo bien y desde ya cuenten conmigo para lo que sea que pueda ayudar. Igualmente, Damián. Igualmente, placer, Damián, Damián. como Muy, siempre muy aquí entretenido. en primera línea para ayudarte en lo que sea. Así que A vamos cuidarse adelante mucho y muchas abríguense. gracias. Igualmente. Que esté todo bien Suerte por allá. mañana. Un abrazo. Suerte Nos muy, vemos. muy fuerte. Un abrazo grande. Abrazo. Y gracias, Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. De ONG Winkul Lafken. A todas y a todos. Chao, chao. Chao, que estén bien. Un abrazo.